Bueno, bienvenidos de nuevo. Las veces el video anterior estuvimos estudiando una de las leyes fundamentales del electromagnetismo, que es la ley de Faraday. En el anterior, otra de las leyes fundamentales del electromagnetismo, que es la ley de Ampère. Bien, en este video vamos a estar tratando un poquito algunas de las consecuencias de la ley de Faraday. Si recuerdan el video anterior, yo les había dicho que la ley de Faraday es uno de los principios fundamentales del funcionamiento de un montón de máquinas eléctricas, como motores, transformadores, generadores, y bueno, entonces básicamente da pie a casi toda la tecnología que tenemos actualmente. Primeramente vamos a hablar del fenómeno de corrientes parásitas o corrientes de Foucault, que por ejemplo se utilizan para hacer frenos magnéticos. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una zona donde hay un campo magnético uniforme y nosotros acercamos un material conductor? Por ejemplo, si tenemos, supongamos que tenemos un par de placas en las cuales hay cierto campo magnético acá, ¿sí? Y acercamos una tercera placa, pero con cierta velocidad, la hacemos ingresar con cierta velocidad V. ¿Qué va a pasar con el conductor? Que al ingresar, como tiene cierta velocidad V, al ingresar en la zona del campo magnético, pasa de estar en una zona donde el campo magnético era nulo a una zona donde tiene cierto campo magnético. Ese cambio de campo magnético, de pasar de tener un campo magnético 0 a campo magnético B, genera un cambio del flujo de campo magnético en la superficie de la espira del conductor. Y por lo tanto, la ley de Faraday lo que nos dice es que siempre que haya un cambio de flujo de campo magnético, hay una FEM inducida. Entonces, esa FEM inducida va a provocar una corriente. De hecho, va a ser corrientes que van a ir en esta dirección. Que lo pongo en otro color. Corrientes inducidas. Entonces, las corrientes inducidas van en esta dirección para hacer un campo que se oponga al crecimiento del campo magnético en esta dirección. Y estas corrientes inducidas, como estamos en un material conductor, la FEM inducida va a generar corrientes inducidas y estas corrientes inducidas van a generar que esto se tienda a frenar, ¿no? Porque va a sufrir, al haber corrientes en una zona de campo magnético, va a haber una fuerza. Y por lo tanto se va a tender a frenar. Un experimento muy, muy lindo es el de tener un imán que tiene un par de bornes, un par de polos que generan un campo magnético muy intenso en el entrehierro, y luego un péndulo que está hecho, un péndulo que en la punta tiene un conductor, básicamente una placa conductora, y cuando uno lo lanza, ese péndulo se frena. Si tuvieran en Facultad de Ciencias se los podríamos mostrar, pero bueno, lo verán cuando vuelva a la presencialidad. Pero lo que sucede es que ingresa, se generan las corrientes inducidas y se frena, básicamente. ¿Ok? Eso se utiliza, por ejemplo, como freno magnético. Por ejemplo, uno tiene un tren y quiere frenarlo en cierto punto, lo que puede hacer es activar ciertos imanes, por ejemplo, electroimanes, en cierta región. Eso va a generar corrientes inducidas en el material metálico del tren y por lo tanto se va a frenar. En realidad existen frenos magnéticos para un montón de aplicaciones, no solo para trenes. Pero bueno, las corrientes, entonces, una de las consecuencias de la ley de Faraday es que si un conductor sufre un cambio de campo magnético en su entorno, entonces va a genera una diferencia de potencial y por lo tanto genera corrientes inducidas que se llaman corrientes de Foucault. Qué tan intensas pueden ser o no las corrientes depende un poco de cómo es el material y también depende un poco de la geometría del material. De hecho, si esto estuviera ranurado, ese es otro experimento que se puede hacer,
el conductor estuviera ranurado, las corrientes que se generan cubren una superficie menor y por lo tanto se frena menos. Es otro experimento posible. Bien, otra de las consecuencias se utiliza para los generadores de corriente. Nosotros ya vimos lo que le sucede a una espira cuando cambia el flujo de campo magnético en la superficie que rodea la espira. Que rodea, no, que la espira encierra. Bueno, no es muy bueno este borrador. Bien, en pausa. Bueno, tuve que poner pausa para borrar un poco. Bien, entonces, supongamos que tenemos una espira en una zona de campo magnético uniforme. Esto ya es familiar para ustedes, por lo menos. Entonces, supongamos que tenemos acá una zona donde tenemos... No. Un campo magnético. El campo magnético es uniforme. Y tenemos una espira que puede rotar. Por ejemplo, tenemos una espira que por un mecanismo externo la hacemos rotar. Un mecanismo externo, por ejemplo, puede ser el viento, en el caso de un molino de viento, bien, y puede ser también simplemente el caudal de agua en una represa hidroeléctrica, o lo que sea. Pero la cuestión es que gracias a cierto trabajo externo, está girando la espira, ¿no? Entonces, supongamos que, para simplificar, que la espira está girando de forma sinusoidal. Entonces, supongamos que genera, en cierto punto podemos tomar, ¿se acuerdan que el vector que definía la superficie era el vector normal de la superficie? En este caso, la anualidad. N, acá, forma ese triángulo recto, bueno, el N vale lo mismo, es el mismo vector en cualquier lugar, porque la superficie es plana. ¿Sí? Entonces, supongamos que en cierto momento hay cierto ángulo θ entre el campo magnético y la normal. Entonces, como habíamos definido en la clase anterior, el flujo del campo magnético, ¿se acuerdan que era la integral de B normal diferencial A? ¿Se acuerdan que decíamos que era entonces la integral en todo el área en todo el área que encierra la espira, de la proyección del campo sobre la normal? ¿Sí? Que básicamente implicaba partir el área en cuadraditos, mirar cómo es el B normal, multiplicarlo por el área de cada cuadradito y sumar todo. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos un campo uniforme, pero tenemos la espira girando, pero si en cierto momento tiene un ángulo θ respecto de la normal del campo B, ese ángulo θ es el mismo en todos los puntos de la espira, y por lo tanto, esto es integral. Fíjense que si el ángulo es θ, el B normal va a ser B coseno de θ. Es un producto escalar, así que tenemos que crear un escalar. Así que esto es la integral de B coseno de θ de A. ¿Sí? Bien. Y esto lo podemos simplificar aún más, porque B es un campo constante, el ángulo en todo el área va a variar en el tiempo, pero en todo el área es constante, así que estamos integrando en el área. Esto es, vamos a ver si se ve, sí.
de sub p es entonces b coseno de teta por la integral de dA, que es el área directamente. Así que esto es b por a coseno de teta. ¿Ok? Voy a borrar el esquema. Así podemos seguir haciendo cálculos. Entonces, tenemos que el flujo de campo magnético es B por A coseno de teta. Entonces, para simplificar, como decíamos, vamos a asumir que el ángulo está, o sea, que la espira está girando sinusoidalmente. Así que teta va a ser omega por t, siendo omega una velocidad angular. Entonces, tenemos que el flujo de campo magnético es B por A coseno de omega t. ¿Sí? Tenemos esto. Ahora, ¿qué nos dice la ley de Faraday? Entonces, que en la espira se va a generar una FEM inducida, o sea, una diferencia potencial, que va a estar dada por inducida, va a ser menos la derivada del flujo del campo magnético respecto al tiempo. Y bueno, entonces podemos hacer la derivada respecto al tiempo de B por A, es una constante, así que sale, así que queda menos B por A, por la derivada de coseno de omega t respecto del tiempo, que como saben es menos omega por seno de omega t. Menos omega, seno de omega t. Este menos se nos va, la FEM nos queda omega por B por A por seno de omega t. ¿Sí? Donde esto le vamos a llamar epsilon 0, que es la amplitud de nuestro movimiento. Bien, ¿qué tenemos entonces? Que con un movimiento mecánico producido por viento, por agua, por lo que sea, de la espira, conseguimos una tensión o una diferencia de potencial que también varía según E0 seno de omega t. O sea que conseguimos un voltaje de corriente alterna. Entonces convertimos energía mecánica en energía eléctrica de esta forma. Entonces, este es el principio de funcionamiento de cualquier generador eléctrico. ¿Okay? Entonces, estamos generando corriente alterna, porque luego con esto podemos alimentar los sistemas que queramos, y acuérdense que omega es 2pi por la frecuencia, así que la frecuencia está dado por el omega de giro, en este caso. ¿Okay? Esto es el principio de funcionamiento entonces de cualquier generador eléctrico, y por lo tanto, si uno grafica, como es de 0 seno de omega t, lo que vamos a tener es, básicamente vamos a tener, si hacemos la FEM con función del tiempo, vamos a tener E0, vamos a tener menos E0 abajo, y esto va a estar oscilándose. ¿Ok? Luego vamos a ver un poco más de detalles de corriente alterna. Bueno, ahora, esta corriente alterna tiene una amplitud dada, pero esa amplitud la podemos controlar, por ejemplo, con un transformador. Un transformador también funciona gracias a la inducción electromagnética, o sea, la ley de Faraday, y nos permite, para corriente alterna con cierta amplitud, conseguir corriente alterna con la misma frecuencia, pero con una amplitud diferente. Ya habíamos visto en el curso un dispositivo similar que era, de hecho en el práctico de corriente continua, habíamos visto un dispositivo similar que era el divisor resistivo, que nos permitía con corriente continua,
con cierto valor, alimentar un circuito con corriente continua, pero con un voltaje menor. Bueno, esto es lo mismo, pero la versión de corriente alterna, porque nos permite, con una amplitud dada, alimentar un circuito con la misma frecuencia, pero con una amplitud más baja o más alta, de hecho. Podemos, de hecho, agrandar. Entonces, un transformador, básicamente, voy a poner pausa, así borro. Bueno, un transformador funciona más o menos así. Supongamos que tenemos nuestra corriente alterna que queremos convertir. Vamos a poner una fuente, este es el símbolo para una fuente de corriente alterna, que tiene una tensión FEM 1 con cierta frecuencia, que no importa cuál es, en este caso. Y lo que hacemos es ponerle un bobinado básicamente es un enrollado alrededor de algo, por ejemplo, en este caso vamos a usar un núcleo metálico, por ejemplo, de hierro. O sea que, supongamos que tenemos un cilindrito de hierro, y tenemos un enrollado acá, que le vamos a llamar bobinado primario. ¿Sí? Entonces, en este núcleo, aquí tenemos hierro, le damos N1 vueltas. ¿Quieren hacer comentarios? Adelante. ¿Sí? Tenemos N1 vueltas, y arriba de él hacemos otro bobinado secundario, que tiene N2 vueltas. ¿Sí? Y básicamente el hierro está funcionando para que cada uno de estos, cada una de las vueltas del enrollado funcione como una espira independiente, y que el flujo de campo magnético a través de todas las espiras sea el mismo. ¿Por qué? Por un lado, porque el área es la misma, y por otro lado, porque el campo magnético en esta región, en esta y en esta, es aproximadamente el mismo. Así que ya es el mismo en el espacio, y si varía, va a variar de la misma forma en todos los puntos. ¿Ok? Entonces, tenemos esta tensión inicial, el número de vueltas N1 y el número de vueltas N2. Ahora, ¿qué nos dice la ley de Faraday? Nosotros, con la FEM 1, estamos generando acá un cierto campo magnético. ¿Y qué nos dice sobre la tensión N1? Bueno, la ley de Faraday nos dice que la FEM que tiene cada una de estas vueltitas es equivalente a menos la derivada del flujo de campo magnético respecto del tiempo. ¿Bien? Ahora, fíjense que en este caso, al tener N1 vueltas, la FEM epsilon 1, o sea, la FEM 1 es la suma de la FEM que tiene cada una de estas espiras. Así que la FEM que tiene una de estas espiras va a ser FEM 1 sobre N. Esto lo vemos simplemente por sumar, hacer la suma alrededor de la malla, de las tensiones. ¿Sí? Entonces, la FEM 1 sobre N1 va a ser menos la derivada del flujo de campo magnético respecto al tiempo. Ahora, ¿qué pasa si miramos el segundo bobinado? Al cambiar el campo magnético respecto del tiempo por la tensión 1, en realidad el flujo de campo magnético a través de las espiras del segundo bobinado también va a cambiar. De hecho, va a aparecer. Generalmente lo que sucede es que esta FEM hace que se conduzca una corriente acá, esa corriente genera un campo magnético, pero como la FEM es variable, el campo magnético es variable, y por lo tanto se induce una tensión en el segundo bobinado, pero va a cumplir la misma lógica. Es el mismo área de sección, tiene otro número de vueltas, pero se va a generar una tensión, que va a ser FEM2, que la vamos a dividir entre el número de
vueltas que tiene la espiga, y va a ser FEM2 sobre N2, va a ser igual a la misma variación de flujo de campo magnético, porque es el mismo campo magnético que atraviesa toda la espiga. ¿Sí? Y esto nos lleva a una igualdad, que es que el número, la FEM1 sobre N1 es la FEM2 sobre N2. Y por lo tanto podemos tener la FEM2 como N2 sobre N1 por FEM1. Y acá vemos que si la forma funcional de la FEM1 es, ¿cierto?, FEM0 por seno de omega t, la de la FEM2 va a ser la misma frecuencia, pero la amplitud va a estar multiplicada por el cociente entre N2 y N1. Y eso que genera que podamos, jugando con el cociente entre el número de vueltas del bobinado primario y del secundario, podemos cambiar la amplitud de la segunda. O sea que esto va a funcionar como otra fuente que vamos a poder alimentar circuitos, pero va a tener cierta FEM2 de T. ¿Sí? Entonces, de esta forma, de hecho, si jugamos con este cociente, si el N2 sobre N1 es mayor, o sea que el segundo bobinado tiene más vueltas que el primer bobinado, de hecho estamos aumentando, en este caso estaríamos aumentando la amplitud de la corriente respecto de la original. Y si sucede lo contrario, la estaríamos reduciendo. Bien, casi todo transformador funciona de esta forma y por lo tanto es bastante importante. Bueno, en el próximo video capaz que vemos algo de ondas electromagnéticas y demás, pero la dejo por acá. Bye.